Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Hospital Carlos III por habernos proporcionado esta oportunidad de hacer las presentaciones que vamos a tener en el día de hoy. Mi presentación tiene como título El mar como fuente de nuevos fármacos y esto es porque nuestra empresa es ahora mismo el líder mundial en la investigación, desarrollo y comercialización de fármacos de origen marino. De hecho, ahora mismo tenemos 3 fármacos antitumorales aprobados en diferentes países. Yondelis para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos y para cáncer de ovario, Aplidina para mieloma múltiple y Zepzelca para cáncer de pulmón de célula pequeña. Nuestra actividad se diferencia de la que hacen otras farmacéuticas en que nosotros nos inspiramos en el mar. Para eso organizamos expediciones con buceadores taxónomos por todos los mares donde podemos actuar para recoger muestras y traerlas aquí a España y ver si hay actividad en esos extractos de esas muestras. Las muestras son de este tipo, son organismos preciosos, los que no son buceadores pues no los conocen, pero los buceadores reconocerán muchas de estas especies. Y hoy tenemos la mayor colección del mundo de organismos marinos, tenemos más de 300.000. Nuestra actividad empezó en el año 86 con la idea de que en el mar podía haber medicinas, como ya se había visto que las había en organismos terrestres. Pues este fue el día más importante para nosotros porque nuestra hipótesis, sobre la cual se fundó la compañía, pues tuvo la realidad de una aprobación. La primera aprobación en el mundo de un antitumoral de origen marino, que fue Yondelis trabectelina, ET743 era el nombre científico que se le daba por aquella época, que se encontró en este invertebrado marino que tienen en la foto, que es una ascidia tunicado, que produce esta molécula que también tienen en la foto, que es una estructura muy compleja, tan compleja que tardamos mucho en poder avanzar porque teníamos que garantizar el suministro. Era una molécula que ya sabíamos desde el principio que era una molécula muy potente, muy interesante, pero teníamos que garantizar el suministro. Y para ello esta molécula tiene 7 centros asimétricos. Para los químicos orgánicos muy difícil la síntesis de moléculas con centros asimétricos, de manera que en aquella época que nosotros no teníamos mucho dinero, pues realmente nos pateamos varios países para vernos con compañías farmacéuticas que pudieran querer hacer una licencia o comprar la molécula. Y todas nos dieron calabazas. Yo aún recuerdo los nombres de algunos de los científicos que nos decían: esa molécula es muy interesante, pero va a ser imposible de sintetizar. De manera que nos volvimos con las calabazas y aquí implementamos pues 3 caminos para poder producir la trabectelina. Uno de ellos fue la síntesis química. Para ello llegamos a un acuerdo con el premio Nobel, el doctor Corey de Harvard. Por otra parte, lanzamos un proyecto de cultivos marinos para cosechar toneladas de lactinasidia turbinata. Y el tercer proyecto era un proyecto de ingeniería genética. Esta molécula realmente es fabricada por una peptidosintetasa. Entonces la idea era clonar esos genes en una bacteria y ver si fermentándola podíamos obtener la trabectelina. Lo que avanzó más rápido
Aquí tienen una foto del Study the Space en Formentera. Esto lo hicimos también en Puerto Rico, en Túnez, en Mallorca, en varios sitios. Teníamos estos cultivos marinos, que era como un cultivo de mejillones o de ostras, ¿no? En el que sembraban, digamos, el organismo y se esperaba que creciera, y ahí ven las cordadas llenas de Actinisteria turbinata que luego cosechábamos, y para obtener de 1 tonelada mejor de 1 gramo. No solo acudimos a concesiones en maricultura, como esta de la foto, sino también en acuicultura. Tuvimos que hablar con empresas de Huelva y de Cádiz de acuicultura para que también nos cultivaran la Actinisteria turbinata. Con todo esto cosechábamos toneladas, pero de cada tonelada solo obteníamos menos de 1 gramo. Pero fue suficiente para iniciar los ensayos clínicos, de manera que la fase 1 se hizo con el producto natural. Y por aquel entonces el premio Nobel Corey había ya logrado la síntesis completa de ET743, trabectedina, Yondelis, pero era una síntesis en 44 pasos. Claro, los rendimientos en cada paso pues iban haciendo que esto al final no fuese rentable. Y estábamos en estas cuando nuestro equipo de investigación de Farmamar, liderado por Carmen Cuevas, se le ocurrió una brillante idea, y es que una bacteria, un pseudomonas, fermentara la safratina B, que era el core de la molécula, y a partir de ahí, ya solo en 17, 18 etapas, se lograba la ET743. Esto se patentó y este es el procedimiento que seguimos hoy en día, o sea que se logró de esta manera. El otro proyecto de ingeniería genética, pues ya una vez que teníamos esto asegurado, pues ya lo dejamos, pero tampoco era un imposible. Bueno, pues con ya este suministro garantizado, pudimos continuar los ensayos clínicos y finalmente se aprobó. Este probablemente es quizá el día más importante de Farmamar, porque de alguna manera se venía a confirmar que nuestra hipótesis de que en el mar podía haber excelentes medicinas se cumplía. Esto fue el 19 de julio del 2007, la EMA nos aprobó Yondelis para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos. 2 años después también aprobaron para el tratamiento de cáncer de ovario a Yondelis. Y esto nos permitió primero desarrollar toda una serie de empresas en Europa, porque nos quedamos con Europa como territorio para la comercialización por nosotros mismos de Yondelis, y hoy tenemos filiales en todos los países que están a la izquierda de la diapositiva, con gente de Farmamar. Tenemos varias empresas: Farmamar Italia, Farmamar Alemania, Francia, Austria, Benelux, etc. Y en el resto del mundo lo fuimos licenciando a diferentes compañías farmacéuticas que se interesaron por Yondelis. Janssen, del grupo Johnson & Johnson en Estados Unidos, Tyson en Japón, Specialized Therapeutics en Australia, etc. El segundo compuesto fue la aplidina o plitidepsina, que se descubrió. Este es el más español de todos nuestros compuestos, porque nuestros buceadores lo encontraron en aguas de Ibiza a 40 metros de profundidad. Y bueno, tienen aquí en la foto el islote de Esvedra, que es uno de los sitios donde se encontró. El organismo que lo produce es Otrastidia aplidium albicans, que tienen en la foto de la derecha, y la molécula que está en rojo es un péptido cíclico. Esta molécula es muy interesante, tiene un mecanismo de acción muy novedoso, porque su diana terapéutica
es el elongation factor, el EF1A2, que está sobreexpresado en ciertos tumores. En concreto, muchas células de mieloma múltiple sobreexpresan el EF1A2, con lo cual decidimos hacer un estudio para registrarlo en el tratamiento de mieloma múltiple, y el diseño de esta fase 3 lo tienen aquí. Se comparó aplidina con dexametasona, que también es activa en mieloma múltiple, contra dexametasona solo. Este estudio fue positivo. De hecho, en primer lugar, la Agencia Europea del Medicamento nos había garantizado, nos había dado el Orphan Drug Status, que incentiva el estudio en enfermedades huérfanas de tratamiento y de no alta incidencia. Tuvimos asistencia por parte de la EMA en el protocolo, que fue un protocolo diferente que el que nos sugería la FDA para aprobarlo. O sea que tuvimos que elegir en ir a hacer un estudio aprobable en Europa o aprobable en Estados Unidos, y optamos por el estudio que nos proponía la EMA. Lo hicimos como ellos nos lo pedían. Se cumplió, el estudio fue positivo porque cumplió objetivo primario y objetivo secundario. La EMA, a diferencia de la FDA, su panel de expertos es más político, porque cada país manda al experto que tiene, Malta manda al suyo, Lituania al suyo, y puede suceder que no haya ninguno experto en oncología, como fue el caso. solamente el representante de Bélgica era experto en oncología. De manera que lo que se hace en la EMA es comisionar a dos, rapporteur y corrapporteur, para que durante un año evalúen a fondo el compuesto. Y rapporteur y corrapporteur recomendaron la aprobación de apridina. Y hasta donde nosotros sabemos, jamás un producto que tiene la recomendación positiva por rapporteur y corrapporteur ha sido rechazado. Realmente quien promovió el rechazo fue el presidente de los HMPs, un sueco, Thomas Samuelsson, que pues montó una reunión una reunión así sobre la marcha, y luego decidieron que no se aprobaba. Eso fue muy raro para nosotros, porque el mieloma múltiple es una enfermedad incurable. Apridina tiene un mecanismo de acción novedoso, con lo cual se puede combinar con otros fármacos. Es un producto muy bien tolerado. La mayoría de los key opinion leaders, los líderes de opinión y las asociaciones de pacientes querían la aprobación de la apridina. Es curioso que la Unión Europea importaba en aquel momento todos los tratamientos para mieloma múltiple por 2.500 millones al año. Un indicador de la confianza que había en la apridina es que fuimos vendiendo licencias y cobrando por ellas por la apridina para comercializar en otros países del mundo. Megapharma para Israel, Chugai, Specialized Therapeutics en Australia, Borum en Corea, Grasibas en Turquía, Big Pharmaceuticals para Sudamérica, y todos estos con sus due diligence al final nos pagaron dinero por la licencia de la apridina. Y esto fue tan raro que nosotros lo que hicimos fue hicimos una apelación al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo por esta situación tan rara, y nos han dado la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo le quitó la razón a la EMA y nos la ha dado a nosotros. Además dijo que la EMA había actuado con conflicto de intereses con otra farma y les ha cargado con las costas. Ante esa situación se podía
hacer una apelación, un recurso de casación por parte de la Comisión Europea. Pero el equipo jurídico de la Comisión Europea ha visto que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo está correcta y no ha hecho un recurso de casación. Sin embargo, sorpresa, un país como Estonia lo ha recurrido y como 6 o 7 meses después también lo ha hecho Alemania y Holanda. Eso es muy sorprendente. Nuestro equipo jurídico dice que eso es un indicador de que la EMA sigue actuando mal. La EMA se saltó la opinión de Rapporteur y corrapporteur para negar la piridina y ahora se está saltando al equipo jurídico de la Comisión Europea y probablemente si se prueba que la EMA ha incidido en que Estonia haga este recurso de casación sería algo muy grave. Esto está ahora en revisión y probablemente en el primer trimestre del año que viene tengamos más noticias. Pero me interesa destacar esto porque realmente la piridina ha sufrido esa zancadilla que ha tenido muchas consecuencias, entre otras que ahora que la estamos desarrollando como antiviral, pues la han estigmatizado, porque la EMA la rechazó porque era tóxica. Mentira, la rechazó por un motivo político, como ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Y otra prueba de que ha sido un motivo político es que pinta Estonia, digamos, como país, tratando de que no se apruebe un fármaco para una enfermedad incurable como el mieloma múltiple. Es una decisión más política que técnica, ¿no? Bien, y viene a confirmar todo esto el que se aprobó poco después en Australia, la piridina para mieloma múltiple. Y les voy a poner un vídeo que se proyectó en una televisión australiana, que es muy interesante. A ver si pueden dar, si no, pasamos a lo siguiente. Bueno, lo dejo porque tiene unos subtítulos. Are the first to act. Patients are the first to access a new drug derived from a little sea creature to treat a form of blood cancer. As medical reporter Emily Rice explains, the medication offers an alternative treatment path when other options have run out. Deep in the ocean, there are hidden medicinal treasures that have been harvested to help fight cancer. There's a company in Spain which sends tens of divers out into the Mediterranean every year to search for previously unrecognised aquatic life.
The company, PharmaMar, discovered a little sea squirt containing an agent which targets multiple myeloma, a type of blood cancer. Currently, multiple myeloma remains an incurable cancer. Now scientists have manufactured a new drug, Aplidin, based on the sea squirt's biology. Leading hematologist Professor Jeff Scherr says patients here are the first in the world to have access to the medication. It was quite a win for Australia. We rarely are the first place in the world to register a new drug, certainly a new anti-cancer drug. Christine Perks is among the group of Australian multiple myeloma patients now taking Aplidin. It's a very clever disease. The teacher was diagnosed with the form of blood cancer in 2010 while working in a remote Indigenous community in WA. She likes the fact that this line of treatment has deep sea origins. Oh, I love that. It's the patients with no other options that we have been very fortunate to be able to access this new drug. Christine's doctor, Associate Professor Hang Quach, said the drug programs tumour cells to self-destruct. That ultimately results in the myeloma cells killing themselves, committing suicide, so a process called programmed cell death. And clinical studies of this marine-inspired medication show a 35% reduction in disease progression. It almost certainly did improve and prolong their survival. I can't speak highly enough of the treatment I have had. Really, I could weep. It has been absolutely fantastic. Amy Rice, 9 News. Bueno, la Aplidina, estamos en Europa con ese proceso, que es curioso que hayan dictaminado que la EMA no la aprobó por conflicto de intereses con otra farmacéutica. Eso está ahora en revisión. A ver qué pasa con el recurso de casación. Nuestros abogados son optimistas. Bueno, pasamos al siguiente compuesto, que es el Zerca, que es de otra familia de compuestos diferente a la trabecterina, aunque tiene un cierto parecido, pero tiene un anillo diferente, al que además nosotros en nuestros laboratorios modificamos con ese grupo metoxi amarillo que está en la figura. Este compuesto ha sido aprobado para cáncer de pulmón microcítico. Lo ha aprobado la FDA, ha sido el primer país que lo aprobó, Estados Unidos, y ahora está siendo aprobado en diferentes países. Ya están aprobados en los países que están aquí señalados y se sigue evaluando en varios países, o sea que continuamente lo irán aprobando en varios países. Le pasa a la trabecterina y a la lurbinecterina lo mismo que le pasa a la aplidina. Nosotros hemos podido desarrollar compuestos con un mecanismo de acción diferente de los compuestos que se estaban utilizando en cáncer, y quizá por eso tienen actividad en algunos tipos de tumores que hasta ahora no se había encontrado un buen tratamiento. Trabecterina y lurbinecterina son inhibidores selectivos de la transcripción activa, no afectando a la transcripción basal. Y como dice este cartoon de un American Scientist, algunos tumores son adictos a la transcripción. Entonces, para esos tumores, estos compuestos funcionan bien. En el caso de, precisamente, el cáncer de pulmón microcítico, que no se había encontrado mucho tratamiento, es un tumor muy difícil. De hecho, el Congreso americano es uno de los 3 tumores que ellos llaman recalcitrantes y que invitan a que se investiguen más. Junto con páncreas y tumores cerebrales es precisamente el cáncer de pulmón de célula pequeña. Y en línea con eso, pues la clasificación que ha hecho Charles Rudin del cáncer de pulmón microcítico está en función de la sobreexpresión de los diferentes factores de transcripción, ASCL1, NEURT1, O2F3 o YAP1. ¿Y cómo actúa la LURBI? Hasta ahora no había moléculas que fueran inhibidores de la transcripción activa, sin tocar la transcripción basal, que es necesaria.
ciertas células y ciertos tumores tienen activadas transcripciones que quien la condiciona son los factores de transcripción, son los que deciden si este gen se ha de transcribir ahora o no. Para ello, ese factor de transcripción tiene que aterrizar en una zona del DNA, que es la zona promotora, y una vez que se une a la zona promotora, desencadena la transcripción de un determinado gen por la RNA polimerasa 2. Pues la lurbinectedina se sitúa sobre la zona promotora, preferentemente de sobre algunas zonas promotoras que son ricas en GC, guanina, citosina. Como pueden ver, vamos a ver si lo señalo. Lurbinectedina se une muy bien a guaninas que están flanqueadas por estas otras bases, en este caso adenina, citosina, en este otro citosina, guanina, de manera que, aunque la unión es a una guanina, no todas las guaninas son igual, tiene preferencia por tripletes en que la guanina está en la posición central y precisamente hay una preferencia por zonas que tienen estos tripletes en zonas promotoras de determinados genes. Aquí tienen la unión de lurbinectedina a un trozo de DNA, pero no se une igual a todo el trozo de DNA. Hay una zona preferida, que es la que está pintada en naranja, que es la zona promotora. Y eso, si se hace un análisis en una célula determinada de todos sus cromosomas, se ve que se une a determinados sitios, aquí y aquí, que no se une en todos los sitios por igual. Estos sitios donde se une preferentemente son sitios donde tienen estos tripletes, tienen muchos de estos tripletes, de manera que de alguna manera están bloqueando la zona promotora para que el factor de transcripción correspondiente no pueda situarse sobre él y activar esa transcripción de un determinado gen. Y esto es único para la lurbinectedina y trabectedina. Son las primeras moléculas que existen que son inhibidores específicos de la transcripción activa. Tiene además otra actividad un poco derivada de este mecanismo, y es que muchos tumores tienen un microentorno, un microentorno de macrófagos asociados al tumor, que es como un nido que protege la célula tumoral. Y este microentorno se mantiene gracias a la secreción de ciertas citoquinas, como son IL-6, interleucina 6, interleucina 8, CCL2, VEGF, etc. De manera que lo que parece ser que hace, y se ha publicado, tienen ahí las publicaciones, Lurbi es inhibir la transcripción activa de esas citoquinas, con lo cual también está afectando al microentorno del tumor, otra manera de atacar el tumor. Y eso está muy en línea con la actuación de la inmunooncología. Por eso se está viendo muy buena actividad, ya se ha publicado algunos de estos trabajos, en la combinación de lurbinectedina, pues se está haciendo combinaciones con atezolizumab, con pembrolizumab, con dostarlimab, que están dando muy buenos resultados. Y de hecho, ahora mismo se está intentando ir a primera línea de tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, combinándolo con atezolizumab. Estos estudios están en marcha, hay una fase 3 confirmatoria que puede servir también para registrar en Europa
aunque en Europa han pedido un estudio diferente que el que llevó a la FDA a aprobar lurbinectedina. Tenemos también un estudio que está haciendo nuestro socio Jazz Pharmaceuticals para ir a primera línea, y luego se están haciendo estudios en otros tumores que están indicados aquí en la parte baja a la derecha de la diapositiva. Tiene actividad en mesotelioma y de hecho se va a iniciar una fase 3 en mesotelioma, y tiene también actividad en sarcoma de Ewing, que ha llevado a que sea incluida en las NCCN, las guías de esta filial del NIH, que recomienda tratamientos para ciertos tumores. Y bueno, detrás de la lurbinectedina estamos desarrollando otros fármacos también de origen marino, la ecubectedina, y ahora mismo entrarán probablemente antes del final de año otros 2 compuestos marinos en ensayos clínicos. Y ahora voy a hablar de la plitidepsina como antiviral. En el año del COVID, nosotros sabíamos cuál era el mecanismo de acción de la plitidepsina, que era a través de su unión a la EF1A. Y muchos virus necesitan para replicarse a F1A. Existía, aquí tienen esta bibliografía, pero existía mucha más bibliografía al respecto, con lo cual lo siguiente que se nos ocurrió fue, bueno, pues vamos a testar qué potencia tiene la aplidina como antiviral frente al COVID. Y como nosotros no teníamos instalaciones de seguridad, acudimos a, bueno, este es el Museo de una F1A, nos llevó a hacer el ensayo, que nos lo hizo el doctor Luis San Juanes, porque nosotros no tenemos instalaciones de seguridad. Bueno, cuando la hizo, Luis me llamó y me dijo, oye, esto es lo más potente que nosotros hemos visto, vente por aquí, y nos enseñó las placas. Y en paralelo estaba Adolfo García Sastre, que está hoy aquí con nosotros, haciendo también estudios en el que vio que la proteína F1A, si se inhibía, se tenía buena actividad frente a el coronavirus este. Entonces, bueno, pues establecimos contacto con él y él hizo este estudio que está aquí, el primero en la revista Science, en el que comparó la plitidepsina frente a todos los antivirales disponibles, y el más potente fue la aplidina. Eso que publicó él lo han publicado también pues, otros científicos, el grupo del doctor Clotet en Barcelona, el Instituto Pasteur, el doctor Li en Taiwán, en fin, todos los que han tenido la oportunidad de comparar face to face plitidepsina contra todos los antivirales disponibles, siempre ha ganado, y yo diría por goleada, la aplidina. No solo tiene esa ventaja, sino que la aplidina, además, y esto no era esperado, hemos visto que se distribuye de manera que va muy bien hacia el pulmón. De hecho, el cociente de la concentración en pulmón versus plasma es 140 veces más hacia el pulmón, y al ser una enfermedad respiratoria, pues es el sitio donde tiene que actuar, ¿no? Que sin embargo, otros antivirales que se han estado utilizando, como ven, prácticamente no van al pulmón, alguno va a hacer y bueno, eso nos llevó a pensar, bueno, hay una lógica en todo esto, y es que realmente donde hay virus en este planeta es en el mar. En cada mililitro de agua del mar hay 10 millones de partículas virales, con lo cual no es nada extraño que hayamos encontrado un antiviral en un organismo marino, porque al tenerlo le ha producido una ventaja evolutiva. ¿Cómo actúa por lo que sabemos hoy? Bien, pues le voy a pedir que se fijen cuando
una célula se infecta por el virus, se forman estas vesículas de membrana doble, DMVs, Double Membrane Vesicles, que son características de las células infectadas por este coronavirus. Y ahí es donde tienen lugar los complejos de replicación del virus, dentro de esas vesículas. Y se hizo un trabajo muy interesante que ha sido publicado la doctora Nuria Izquierdo con otros colaboradores, en el que en estas microscopías electrónicas pueden ver que en la célula control, que es una célula infectada, se forman muchas de estas DMVs, estas vesículas de membrana doble. En cambio, en presencia de la apelidina no se forma, de manera que la apelidina está impidiendo que se formen las DMVs, pero totalmente. Y además también hizo tinción de las partículas virales. Esta es la célula control, en la que en presencia de virus pues se ven todos estos virus estas partículas que se están formando en los puntitos negros, y en presencia de apelidina nada. De manera que inhibe totalmente la replicación del virus en la célula infectada. Todo eso nos llevó a hacer un ensayo clínico que tardamos mucho, en darnos la autorización y tal, a diferencia, probablemente porque somos españoles, tardaron más que a las compañías multinacionales farmacéuticas, pero finalmente lo hicimos y nos obligaron a empezar en una fase 1, a pesar de que de cliquidepsina se conocía prácticamente todo. Pero bueno, empezamos desde cero con una fase 1. En la fase 1 se busca seguridad y, lógicamente, con unas dosis inferiores a las que se utilizan en oncología, pues el compuesto es muy seguro. Y simplemente les voy a poner 2 diapositivas de 2 casos de los muchos que tenemos. Este es un paciente que salió al día 7 después de ser tratado con cliquidepsina. Este se trató con 3 días con una dosis de 2,5 miligramos. Ven la neumonía que tenía al inicio y cómo mejoró. Y eso concomitantemente, y es curioso, con una bajada de la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación. O sea que la apelidina además tiene un efecto antiinflamatorio, que además hemos patentado, y una elevación de los linfocitos. Patrón parecido, salida del hospital en el día 8, bajada de PCR, de la proteína C reactiva, subida de linfocitos. Y de esto tenemos muchos más casos. Con esto, algunos de los investigadores que estaban trabajando con la apelidina se les ocurrió pedir usos compasivos para un tipo de pacientes que son los inmunodeprimidos, que al no tener el sistema inmune funcionando bien, no eliminan bien el virus. Entonces tienen el virus ahí 30 días, 60, 100 días. Y bueno, pero me estaba saltando esta. Con todo eso hemos lanzado una fase 3, que es esta, que está aquí indicada, en la que comparamos 2 dosis de cliquidepsina, 2,5 por 3 días, y otra de 1,5 por 3 días con dexametasona más menos remdesivir. Este estudio está en marcha. El estudio va lento porque, como están aprobados remdesivir, paxlovid, molnupiravir, los médicos tienen que tratar con lo aprobado antes de con un fármaco experimental, de manera que cuando ya han fallado a esos tratamientos, pues probablemente ya no es el momento de la cliquidepsina. El estudio va lento, pero está yendo, y dentro de poco tendremos un interim análisis, que quizá nos dé información de cómo va. La información que tenemos de los médicos que están tratando es muy buena, pero bueno, hay que esperar a ver. El estudio está en marcha. Decía que algunos médicos están tratando
a pacientes inmunodeprimidos con plitidepsina. Esto se ha enviado a publicar, es un estudio con 35 pacientes que tenían estas enfermedades, casi todos tumores, y como digo, estos pacientes no eliminaban bien el virus y han visto que con plitidepsina sí se elimina bastante bien el virus. Esto está enviado para publicar. Ahora tenemos cerca de 60 y tantos pacientes inmunodeprimidos tratados con plitidepsina y continuamente nos piden compasivos. Pueden ver, esta línea de puntos indica cuando se le trata con plitidepsina y se ve, por ejemplo, que cómo los linfocitos suben aquí, cómo la proteína C reactiva baja, cómo aquí tienen la carga viral, que son los ciclos, las CTs, entonces se ve cómo se está eliminando el virus. Y aquí tienen pues también las placas de un paciente tratado, cómo se va resolviendo cuando se trata con plitidepsina, porque sin plitidepsina el paciente no era capaz de eliminar el virus. Este es un case report que ha sido publicado, un paciente con una leucemia linfocítica crónica, y ven cómo estaba en el día 3, -3, antes de ser tratado con el día 0, es el día del tratamiento con plitidepsina, y cómo se ha resuelto. Esto ha sido publicado en Journal of Hematology and Oncology. Aquí otro case report. Este es un paciente con un cáncer gástrico avanzado y cómo se resolvió la neumonía bilateral, y ha sido publicado en Annals of Oncology. Eso nos ha llevado al diseño de un estudio de fase 2-3 que tendrá el nombre de Nereida, para tratar pacientes inmunodeprimidos con plitidepsina. Y con esto ya acabo.